Bienvenidos a la unidad 5 del curso de Sistemas de Información Geográfica para la reducción del riesgo de desastres. En esta unidad explicaremos el concepto de los activos de la comunidad y exploraremos algunas formas de recopilar inventarios de activos para asegurar su utilidad en esfuerzos de reducción del riesgo de desastres. Los inventarios de activos consisten en listados de elementos de valor para una comunidad. Si bien la mayoría de los inventarios contienen detalles básicos sobre el activo, los inventarios de activos de reducción del riesgo de desastres son más útiles, ya que también contienen información sobre su comportamiento y nivel de resistencia frente a la amenaza. Por ejemplo, el tipo de construcción y la materialidad de una vivienda puede entregar información respecto a cómo ésta resistiría sismos. O también información respecto a la cantidad de pisos puede indicar el nivel de daño que puede sufrir frente a una inundación de cierta profundidad. Por lo tanto, vamos a explorar la relación entre los activos y las amenazas para facilitar la interacción de ambos y su utilidad para los expertos en reducción del riesgo. Comencemos definiendo qué entenderemos por activos. En la reducción del riesgo de desastres, consideraremos los activos como elementos que son valiosos para la comunidad, integrando los conceptos de recursos y vulnerabilidad para una comunidad, ya que el activo puede cumplir ambas funciones. Es decir, el término activo se emplea no solo por su eficiencia o capacidad, sino que cuando un activo se expone a una amenaza, puede desplegar algún grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, una escuela a menudo se considera como una vulnerabilidad debido a los niños y jóvenes que la frecuentan durante los días de escuela. Sin embargo, también es un recurso cuando se utiliza como un refugio temporal. Por lo tanto, para evitar la categorización compleja, hablaremos de activos y permitiremos que la situación determine su estado como recurso o como vulnerabilidad en función de su utilidad y condición. Piensa, por ejemplo, en una persona. La mayoría de los rescates en desastres son realizados por ciudadanos. Normalmente pensamos en las personas solo en términos de vulnerabilidad, pero más recientemente se ha puesto énfasis en preparar a los ciudadanos para su propia protección, a través de planes de desastres, tiendas de alimentos de emergencia y generadores, reduciendo así su vulnerabilidad y capacitándolos en primeros auxilios y otras habilidades básicas para que sean un recurso de respuesta valioso en la comunidad. En esta clase haremos referencia principalmente a los activos físicos, como los edificios y la infraestructura, pero la comprensión del alcance total es fundamental para los esfuerzos integrales de reducción del riesgo de desastres. Los activos son elementos físicos que existen en el tiempo y el espacio. Sin embargo, algunos son móviles o se pueden mover con cierto esfuerzo. Cada uno de estos presenta desafíos para mapearlos, mantener el inventario actualizado y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Cada tipo de activo tiene alguna relación con los mecanismos, la intensidad y la duración de la amenaza. Por ejemplo, una casa de madera puede resistir un temblor moderado durante un corto periodo de tiempo. A medida que aumenta la intensidad o el tiempo, se espera que los impactos en la vivienda aumenten. La combinación de la intensidad y el tiempo se puede denominar como la dosis de amenaza, y cada estructura tendrá una respuesta a la dosis que puede estimarse para los efectos de un análisis de riesgo. No todos los activos son igualmente importantes para la comunidad. Deben evaluarse por su criticidad para el funcionamiento adecuado de la comunidad y sus costos reales de reparación o reemplazo. Los activos están cada vez más interconectados y las fallas de un activo pueden conducir a fallas de otros. Esto es más obvio cuando se consideran los servicios públicos. Sin agua potable, las ciudades se vuelven rápidamente inhabitables. Sin electricidad, muchos otros activos pueden estar funcionando a una capacidad reducida o no funcionar en absoluto. Aunque es un desafío, capturar estas relaciones y dependencias en un inventario puede ser muy valioso. Los activos considerados en un inventario deben ser importantes para la comunidad en las operaciones normales de la vida diaria o para volver a la normalidad cuando ocurren desastres o interrupciones.
Sobreestimar el número de activos clave puede resultar en complicaciones al esfuerzo y análisis para la reducción del riesgo de desastres. No estamos proponiendo un inventario como el que se usaría por razones de seguro, donde todos los activos tienen un valor asignado que se relaciona con los costos de reposición. Estamos analizando aquellos elementos que afectarían el funcionamiento de una comunidad. En resumen, los activos tienen un valor para la comunidad. Existen físicamente en el espacio, pueden ser un recurso o una vulnerabilidad, cuya determinación depende de su uso y condición después de un evento. Finalmente, la evaluación de los activos es un problema espacial altamente complejo, ideal para la acción de los sistemas de información geográfica. Como aprendimos anteriormente, los sistemas de información geográfica tienen la capacidad de comparar conjuntos de datos espaciales, realizar análisis de una o más capas y generar nueva información. En un análisis de riesgo geoespacial y confiando en la antigua fórmula estándar de riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, llegaremos a comprender cómo y hasta qué punto las amenazas pueden afectar a los activos a medida que aumenta su intensidad. Como se mencionó anteriormente, este factor de fragilidad necesita estar contenido dentro de los datos y generalmente se maneja con una serie de umbrales tanto en la intensidad de la amenaza como en las clasificaciones del daño. La imagen muestra los posibles impactos en una vivienda de mampostería no reforzada a través de una gama de intensidades de sismos de un terremoto. Eso captura la relación con el daño y se puede usar para estimar el daño en un sistema de modelado basado en escenarios. Estas curvas detalladas están integradas a modelos sofisticados y requieren una investigación significativa para desarrollar cada uno de los tipos de intensidad y amenaza que se modelarán. Dichas curvas pueden no estar disponibles o no ser aplicables para una aplicación más modesta. Sin embargo, los impactos previstos podrían definirse en categorías discretas más simples en lugar de las curvas continuas que se muestran aquí. Hay dos formas principales de registrar los inventarios de activos en función de la capacidad para administrar y mantener los datos. Nos referimos a estos como datos discretos y agregados. Por discretos nos referimos a que el registro en sí describe una característica, como un hospital o una escuela. Estos activos pueden ser muy importantes y deberían contar con un registro de variables específicas para evaluar su estado como recurso o como vulnerabilidad. Estos se mantendrán en una base de datos donde cada activo obtiene su propio registro y se ubica mediante una forma geométrica de punto, línea o área. Los activos agregados son aquellos de carácter menos crítico y cuyas cifras exceden la capacidad de analizar o mantener de forma individual. Los ejemplos incluyen inventarios de viviendas y de población. Estos datos a menudo son demasiado numerosos para administrarlos discretamente, por lo que se agregan en un área geográfica como un barrio o un distrito urbano. Si bien se agrega, esta información debe mantener todos sus matices. Es posible realizar evaluaciones básicas para establecer proporciones de ciertas categorías y retener información para mejorar su utilidad. Por ejemplo, los datos de población pueden tener categorías demográficas detalladas y los inventarios de vivienda pueden contener una gran cantidad de categorías relacionadas con el tipo, la construcción, el porcentaje de cumplimiento de los códigos de construcción y la vulnerabilidad a las amenazas. Veamos un par de ejemplos para reforzar estos conceptos. Un hospital a menudo se considera un recurso muy importante para una comunidad, y como muestra la imagen de la derecha, a veces también pueden ser vulnerables. Como esta es una categoría única de gran importancia para muchos tipos de análisis y usos, se mantiene como información discreta. Se maneja de esta forma porque no es probable que haya tantos hospitales que se conviertan en una carga para la recopilación y el mantenimiento de datos, y además es un activo de gran interés que puede justificar visitas para la evaluación posterior al desastre, la entrega del paciente u otra necesidad operativa.
Sin embargo, más importante aún es su relevancia para la comunidad, lo que hace necesario que se recopile información específica considerable como sus dependencias, tipos de construcción, captación y capacidades. Después de un evento, también será útil hacer un seguimiento del estado de la instalación de forma regular. La vivienda residencial también es un recurso comunitario crítico, pero a menudo hay tantas unidades que hacen que el manejo de cada elemento por separado sea excesivamente costoso. Además, la vivienda tiende a desarrollarse en subdivisiones o barrios naturales que tienen características de construcción y dependencias similares basadas en diseños, restricciones de ubicación o convenciones de construcción locales. Sin embargo, los datos agregados pueden contar con muchos campos de información asociados, pero requiere cierta desagregación para acomodar los modelos analíticos. Por ejemplo, la fotografía muestra una comunidad en la ladera de Granada después del huracán Iván en 2004. Un inventario residencial para esta área podría mantener un detalle geográfico que contenga todas las viviendas de esta comunidad y podría desagregar las casas en los atributos para el área según tipo de construcción, número de pisos, estado de servicios públicos, etc., entregando información por número de hogares o porcentajes. Analicemos este proceso para ayudar a obtener una mejor comprensión de su desarrollo. Estos son los pasos claves del proceso desde el descubrimiento de los activos necesarios hasta su plan de sostenibilidad. Repasemos cada uno en detalle. Pero primero, revisemos un ejemplo de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene programas que trabajan en asociación con agencias, compañías privadas y otros para garantizar la seguridad de estos activos vitales que se encuentran en estos 18 sectores. No dude en consultar los datos del Departamento de Seguridad Nacional para comprender los enfoques utilizados por el gobierno federal de los Estados Unidos. Notará que la mayor parte de los datos es de carácter discreto. La mayoría de estos datos son menos detallados que los que se usarán para las acciones técnicas, pero se utilizan para proporcionar mapas con fines de conciencia situacional y visualización. Cuando seleccione un conjunto de datos, se le proporcionará acceso a metadatos clave o datos sobre los datos. Estos explican los detalles clave sobre los datos y es una parte importante del trabajo con los sistemas de información geográfica. La creación de estos inventarios requiere esfuerzos y recursos considerables, y se deben aprovechar los datos existentes a la vez que se garantiza cuidadosamente la independencia de los datos que no son sostenibles. Esto requiere una identificación cuidadosa de los recursos de datos y atributos mínimos necesarios para cumplir con su objetivo analítico. Al igual que con cualquier ejercicio de resolución de problemas, debe centrarse en lo que necesita independientemente de los datos o recursos existentes, dejando ese ejercicio para más adelante y evitando así sesgar el proceso de selección de datos. Considere que, para hacer esto bien, cada elemento de información que registra para un activo debe ser registrado para todos los activos similares y mantenerlos en el tiempo, por lo que es importante que sea un proceso simple y eficiente centrado en la tarea de análisis para la reducción del riesgo de desastres. Para lograr esta tarea, debe identificar las amenazas que abordará y comprender cómo interactúan con su comunidad y sus activos. También necesitará identificar el grado más alto de precisión que su estudio puede alcanzar en una primera etapa. Recuerde, este es un proceso a largo plazo, por lo tanto, busque lo que puede lograr razonablemente. Esto mejorará la conciencia sobre los riesgos y ayudará a demostrar el valor del proceso y proporcionar una base para futuras mejoras. Como se mencionó anteriormente, es necesario comenzar identificando cuáles serían los conjuntos de datos ideales para su análisis. Lamentablemente, no vivimos en un mundo ideal, por lo que es probable que tenga que hacer concesiones para seguir adelante.
Defina su modelo de datos para mantener los datos realistas y realice un seguimiento de las áreas en las que tuvo que comprometerse para evaluar el nivel de confianza de sus resultados y saber dónde se puede beneficiar sus esfuerzos de las mejoras en el futuro. Los datos locales y de gran escala son los mejores. Considere sus fuentes locales, incluidos los datos primarios o los datos que cree necesarios, así como los datos nacionales, regionales o incluso globales. Como se puede imaginar, cuanto más confíe en datos de menor escala, menor será su confianza en sus resultados. Pero no se desanime, ya que hay valor en el proceso y el enfoque permite reemplazar datos más débiles con datos más sólidos a medida que estos se vuelven disponibles. Como último paso, considere mejorar los datos a través de la recopilación de datos primarios. Esto puede incluir aspectos como rastrear datos desde imágenes o visitar las ubicaciones de un conjunto de datos para refinar la localización o agregar atributos. Los datos SIG no siempre son un asunto del todo o nada. Muchas veces se puede reutilizar vectores recogidos para otras actividades o refinar datos a pequeña escala a través del trabajo de campo y recogiendo coordenadas en GPS. Es importante comprender el significado de los modelos de datos, el cual ha sido visitado a lo largo del curso. Los modelos de datos proporcionan la estructura de nuestros datos, ya que se almacenarán en una base de datos o archivo. Los sistemas de información geográfica también pueden aprovechar las bases de datos relacionales que pueden integrar tablas discretas para hacerlas más completas. En el ejemplo de la diapositiva, observe cómo la información sobre música crea una red de relaciones que conectan la información relacionada. Todo está conectado desde la etiqueta de la música hasta las reseñas de la pista. Esto a menudo puede ser una forma muy eficiente y poderosa de almacenar datos complejos. En el mundo de los sistemas de información geográfica, esta es la forma en la que podemos vincular datos de una disciplina a un conjunto de datos creado por otra. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede tener una base de datos de escuela, pero la Agencia Nacional de Gestión de Desastres puede mantener una base de datos separada sobre las escuelas para su uso como refugio. Al unir sus datos a través de dicha relación, el modelo de datos puede conectar sus datos a la base de datos autorizada de las escuelas. De esta forma, cada conjunto de datos tiene un propietario adecuado y una sólida responsabilidad. La recopilación de datos a menudo requiere el envío de personas a terreno para recopilar datos de primera fuente. La preparación es clave cuando se planifica crear nuevos datos, ya que las actividades son costosas, toman bastante tiempo y pueden comprender un nivel de riesgo, por lo que será necesario mantener el proceso lo más simple posible. Es necesario planificar el trabajo de campo estableciendo las actividades a realizar de forma detallada, como por ejemplo los formularios de encuestas a compilar. También es necesario planificar aquellos aspectos logísticos, de transporte, desplazamiento, barrido del área y elementos de seguridad. Esto ayudará a utilizar los recursos humanos y económicos de la forma más eficiente posible y evitar problemas asociados a brechas de seguridad. Por ejemplo, si un área que se va a inspeccionar se encuentra en dos lados de un río o una carretera, intente minimizar los cruces. La seguridad y la efectividad también pueden mejorarse realizando el trabajo en momentos seguros y componiendo su equipo con los números y géneros adecuados, teniendo en cuenta la realidad cultural y social del área que se observa. Considere mecanismos para la validación continua de la calidad de los datos que se recopilan. Pocas cosas son peores que descubrir después de uno o más días que un GPS no está funcionando bien o que un equipo ha estado recopilando información incorrecta. Considera un enfoque dividido para la recopilación de datos, donde los vectores se trazan a partir de imágenes en algo como Google Earth o OpenStreetMap, y los equipos de terreno recopilan los atributos en sus observaciones de campo.
La recopilación de datos no debe extenderse durante un tiempo prolongado, ya que los datos tendrán diferentes fechas de recolección y mientras tanto no habrá tenido acceso a un conjunto de datos completos. Considere un impulso rápido y organizado para obtener el primer set de datos recopilados en poco tiempo y con una fecha similar. Antes de recopilar o incluso decidir recopilar, debe considerar una estrategia para el mantenimiento de los datos. Esto podría consistir en un muestreo periódico, monitoreando los cambios de la comunidad. Las organizaciones a menudo no planifican bien el mantenimiento de los datos y su desactualización puede socavar la base de datos como un esfuerzo sostenible a largo plazo. En la medida de lo posible, debe buscar datos de organizaciones que tienen el mandato de mantenerlos. Debe intentar establecer un acuerdo de intercambio de datos con ellos, definiendo los usos apropiados y las limitaciones de los datos. Lo mejor es buscar datos autoritativos, incluso si necesita complementarlos con atributos relacionados con la reducción del riesgo. Para cerrar este tema, tenga en cuenta el largo plazo, trabajando para desarrollar asociaciones que garanticen el acceso a datos cada vez de mayor calidad. Considere que el uso de los SIG está creciendo y que ingresar a esta comunidad será muy beneficioso. En función de esto, tendrá que convencer a otros para que contribuyan al esfuerzo y al final debe contar con resultados de valor para ofrecer a otros. Si bien es bueno pensar que el intercambio puede sostenerse, aunque solo de buena voluntad, es mejor considerar la documentación y la formalización de acuerdos para garantizar que se mantengan. Los procedimientos y las necesidades futuras también deben documentarse en la medida de lo posible. El éxito a largo plazo dependerá de un mantenimiento sistemático y deliberado y de la maduración del esfuerzo, vigilando quién podría estar mejor preparado para proporcionar datos geoespaciales. En este laboratorio nos familiarizaremos con OpenStreetMap. OpenStreetMap es un mapa del mundo creado por la comunidad que ofrece una plataforma para que personas de todo el mundo creen datos para su uso abierto. Al ser una plataforma de código abierto, muchos otros han desarrollado herramientas que mejoran la experiencia de OpenStreetMap, como editores, herramientas de administración de tareas y herramientas de conversión de datos. Es un esfuerzo bastante sorprendente y útil. Revise las instrucciones del laboratorio y los enlaces en la diapositiva. Participe para ayudar al mundo a entender qué está en riesgo en el caso de que la represa de Mosul falle. Esperamos que durante esta lección hayan adquirido una buena comprensión del enfoque incremental para la recopilación de datos y la creación de inventarios de activos. Hablaremos más sobre el aspecto de fragilidad mencionado en la primera parte, ya que es realmente donde recae la potencialidad del análisis geoespacial para la evaluación del riesgo. Esto debe planificarse en coordinación con los datos de amenaza y las necesidades de evaluación de riesgo general. También esperamos que hayan comprendido y apreciado el valor de las asociaciones en lo que respecta a la sostenibilidad y el progreso en el tiempo. Muchas gracias por completar la unidad 5 y no olvide contestar el cuestionario antes de comenzar la próxima unidad.